Tengan todos muy buenos días. Hoy es miércoles 14. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes siempre gracias por la sintonía con que apoyan el programa. De verdad que sí, una bendición temprana. Dios los bendiga a todos. Hoy quiero darle las gracias a todas las personas que participaron en el conversatorio que tuvimos con los comerciantes de la Concordia. Un conversatorio a donde estuvimos explicando el tema de qué les espera a los comerciantes con el Estado comunal. ¿Qué les espera a los comerciantes si la constituyente se instala? ¿Qué les espera a los comerciantes en materia económica, en materia del establecimiento comercial? Eh, si la constituyente llega a cumplir el propósito de declarar el Estado comunal. Estuvimos intercambiando criterios, haciendo las explicaciones del actual modelo económico, el modelo económico que se impone, el que cambiaron, y de esa manera entonces, bueno, pues la gente se llevó una convicción documentada, probada acerca de estos pormenores. Y es interesante que el comercio haya dado un paso adelante en debatir estos temas, porque en esta crisis todos perdemos. En esta implantación del modelo por el que nadie ha votado, todos perdemos. Perdemos nosotros como consumidores, pierden los comerciantes como intermediarios, pierden los fabricantes como productores, de tal manera que resultó interesante ese conversatorio con el compromiso, por supuesto, de seguir ampliando la base de sustentación de nuestros argumentos sobre el tema del fraude constituyente por demás, en una acción que, como ustedes saben, he venido desarrollando con el licenciado Javier Tarazona desde hace ya algún tiempo. Quiero darle las gracias también a la gente del OTH en Barrio Sucre, una excelente asamblea de ciudadanos, bastante numerosa, y la fe en el cambio, la esperanza de las personas, pues es inquebrantable, sin lugar a dudas es inquebrantable. Allí estuvimos conversando entonces con las amas de casa sobre lo que es el tema del Estado comunal, cómo las afecta de forma directa el Estado comunal. Y estuvimos, por supuesto, pues haciendo intercambios de opiniones sobre lo que fue el pasado reciente, los derechos de alimentación que antes teníamos, que ahora no tenemos, cómo, hace años atrás usted podía comprar el medicamento para la atención, un medicamento cualquiera podía comprarlo, como es ahora imposible. Estuvimos también repasando con los vecinos el tema, por ejemplo, de la problemática del gas, el, la problemática de la ineficiencia del gobierno, que nos mantiene en los niveles mínimos de supervivencia. No se consigue alimentos, no hay gas, los servicios públicos son una calamidad, no hay medicinas, no están dotados los hospitales, ni los ambulatorios, ni las clínicas, vale decir, giramos en torno a unos valores de sobrevivencia que son inaceptables. Solamente el tema de que no existan alimentos, que exista crisis alimentaria, crisis humanitaria, es suficiente para decir este gobierno no estuvo a la altura de responder por los compromisos que los venezolanos tenemos en materia de calidad de vida. De tal suerte entonces que todas estas protestas, que por demás están definidas como protestas incrementales, porque el gobierno tampoco da respuesta inmediata de cómo va a resolver. Entonces, esa protesta es incremental en razón a que es extendido una problemática que se ha generalizado, pero que por demás tiene componentes nuevos, porque si antes a usted le llevaban el gas a su casa y ahora las personas de la tercera edad, las personas menores de la tercera edad, los adultos contemporáneos, los adultos, niños, están cargando con bombonas de gas. Pues bueno, ¿qué es lo que
normalmente sucede? Los daños en la columna, los daños en la cadera, en las personas adultas. Si ya tienen problemas en la cervical, pues simplemente se van profundizando. Y aunado a ello, el problema que representa estar cargando no solamente las bombonas, sino estar quitándolas y poniéndolas sin la seguridad con la que antes la empresa privada instalaba cuando hacía los cambios de bombona, le correspondía al personal técnico cambiar esas bombonas. De tal manera que estamos encomendados a Dios porque todavía no ha sucedido ningún tipo de desgracia y aspiro que no suceda, pero en todo caso existe un riesgo que por demás es alto en que esto pueda suceder. Bueno, por otro lado, esa, esa protesta que es incremental se va generando a nivel de toda la estructura de la sociedad. No solamente es el gas, son los alimentos, es el problema de las medicinas. Vale decir, Venezuela es el país del no hay, Venezuela es el país de la escasez. Escasez que hemos señalado es inducida para poder dominar a la sociedad y hacerla depender estrictamente del gobierno. Bueno, vamos a revisar entonces las noticias del Tribunal Supremo de Justicia. Hay en marcha un proceso, una estrategia del gobierno para tratar de bloquear a la fiscal Luisa Ortega Díaz. Para ello están utilizando a Pedro Carreño para que trate de apuntalar la destitución de la fiscal Luisa Ortega. Esto en conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, que señala que la fiscal puede ser removida de su cargo por la Asamblea Nacional, cosa que entiendo no lo haría hoy, y lo haría previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia en sala plena, por manifiesta incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia con la aprobación de la Asamblea Nacional. Eso es lo que dice la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. De esa manera, entonces, lo que Pedro Carreño está solicitándole a la sala plena es que nombre la junta médica que debe evaluar la salud mental de la fiscal en una maniobra para separarla del cargo. ¿Cómo? Si depende de la Asamblea Nacional. Bueno, esa solicitud, aun cuando tiene el obstáculo que tiene que ser acordada por la Asamblea Nacional, no es de extrañar que la Sala Constitucional alegue que la Asamblea Nacional sigue en desacato y asuma la función de permitir entonces la destitución de la fiscal hecha desde el Tribunal Supremo de Justicia, lo que se considera desde ya, esa posibilidad se considera un fraude constitucional. Esa es entonces la primera estrategia que usó ayer el gobierno. Ya Pedro Carreño introdujo la solicitud. Ahora fíjese, el defensor del pueblo también introduce otra solicitud a la Sala Constitucional para que interprete cuáles son las facultades de la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué lo está haciendo el defensor? ¿Acaso él no sabe cuáles son sus funciones? No, él sí lo sabe. Él sabe cuáles son sus funciones. Lo que quiere es que la Sala Constitucional emita una sentencia a donde señale que en materia de derechos humanos la única instancia sea la Defensoría del Pueblo y no el Ministerio Público, y de esa manera hacerla perder las competencias que en esa materia tiene. Entonces, alguien dirá, bueno, pero para destituir a la fiscal o por lo menos para que esa sentencia va a desconocer la Constitución, una sentencia que, que ejecute de forma directa el Tribunal Supremo de Justicia en contra de la fiscal, sería una decisión inconstitucional y la gente preguntaría, bueno, pero esa sentencia desconocería la Constitución.
a lo cual hay que responder sin lugar a dudas que no es la primera vez que sucede. De hecho, cuando la Sala Constitucional negó la competencia de la fiscal para aclarar la sentencia que avaló la fraudulenta constituyente, ahí comenzó el proceso para inhabilitar a la fiscal. Igual como se hizo con la Asamblea Nacional, igual como se hizo con la Asamblea Nacional. De tal manera entonces que tenemos en el curso dos estrategias para bloquear a la defensora, iba a decir yo, a la fiscal general de la República, y frente a ello, pues por supuesto, las circunstancias que van rodeando el mundo político actualmente. Ahora bien, la fiscal también fue noticia. La fiscal solicitó un antejuicio de mérito contra los magistrados de la Sala Constitucional y ha solicitado la nulidad de la actuación de la Asamblea Nacional en diciembre del 2015, cuando procedieron a nombrar y juramentar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, la fiscal va a la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia para introducir el antejuicio de mérito en contra de los magistrados de la Sala Constitucional y con ello empezar un proceso con carácter penal. La fiscal considera que la Sala Constitucional suscribió las sentencias que han sido calificadas como una ruptura del orden constitucional, ¿verdad? Una ruptura del orden constitucional, y en el caso que nos ocupa del 132 del Código Penal, lo está acusando de conspiración por estarse dando una forma republicana distinta a la establecida en el Código Orgánico Penal. De tal manera entonces que encontramos una fiscal que está actuando por derecho propio, pero que sin lugar a dudas está enfrentada a una realidad que era el ser la fiscal del gobierno, y ahora es una fiscal que atiende más al tema constitucional que al tema de la seguidilla partidista. Entonces, ¿cuántas cosas pueden pasar en el Tribunal Supremo de Justicia? Porque todo lo han llevado al Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, fíjese, si la sala plena admite la solicitud, si la sala plena admite la solicitud, pues obviamente se iniciaría el antejuicio de mérito, con lo cual los magistrados de la Sala Constitucional deberán defenderse, pero nunca tendrán manejo del proceso. Eso sucede si admite, pero si inadmite la solicitud, esa de una vez es archivada y el antejuicio de mérito no se inicia. Y el antejuicio de mérito no se va a iniciar. Bueno, entonces estamos en una noticia y tres actores. Tribunal Supremo de Justicia, la decisión de la fiscal es declarar un procedimiento penal contra los magistrados, pero adicionalmente le ha solicitado un pronunciamiento sobre el hecho de el acto administrativo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus funciones, desarrolló para juramentar a estos magistrados. Y la fiscal está pidiendo precisamente es que se deje sin efecto ese mandamiento, esa publicación, y que entonces pueda ser permitido que otros actores entren en el proceso, toda vez que, insisto, un proceso tiene que ver con la con la con el antejuicio de mérito a los magistrados, y otra cosa tiene que ver con la solicitud de declarar nula la actuación de la Asamblea Nacional en el año 2015. Son dos cosas totalmente distintas, pero están orientadas a un mismo objetivo. Entonces, de tres informaciones que surgen del Tribunal Supremo de Justicia, dos, en mi criterio, son para montarle una trampa a la fiscal, y el único recurso que ella está actuando en buena lid, con apego al derecho, es el que tiene que ver con el antejuicio de mérito de los magistrados, y con ello también la otra posibilidad que también se ha manejado, que es la solicitud de declarar nula
la acción administrativa de la Asamblea Nacional cuando juramentó en el 2015 a los nuevos magistrados. Bueno, vamos a ver unos datos que son interesantes desde el punto de vista de la crisis que tenemos en Venezuela, de la crisis de alimentos que tenemos en Venezuela. Toda vez que Fedeagro está advirtiendo que se está perdiendo el ciclo agrícola más importante del año 2017. A 2 meses de iniciadas las lluvias en Venezuela, el ciclo agrícola está virtualmente perdido. Las asociaciones de Fedeagro, que aportan más del 80% de la producción, solamente han recibido el 30% de los insumos requeridos. Fedeagro informa, por ejemplo, que en la región andina y otros estados productores de hortalizas solo se pudo sembrar el 25% de la superficie que se dedica al rubro de hortalizas. Por análisis en contrario, entonces tendríamos un 75% de superficie que no se cultivó. El 75% de superficie no se cultivó para quedar también, para señalar entonces que solamente se cultivó el 25% de la tierra que está dedicada a la producción. Aquí es donde yo digo que el país el gobierno como no mira la renta de la tierra, o sea, cuánto vale producir, entonces le importa muy poco esto de lo que se deja de producir, de lo que se deja de ganar. Desde hace más de un año, y esto lo reporta Fedeagro, desde hace más de un año no ingresa al país semillas de hortalizas. No ingresa al país semillas de hortalizas hace más de un año. Y en los últimos 6 meses no han podido comprar fertilizantes. Entonces, el cuadro en materia de producción es dramático. Hace más de 2 años no se trae al país, por ejemplo, semilla de papa. Hace más de 2 años no hay semilla de papa, no se trae semilla de papa. Entonces, ¿qué sucede con el productor? Se ve forzado a multiplicar la papa para consumo y usarla como semilla. Vale decir, va sacrificando la papa de consumo y la usa como semilla. ¿Tiene riesgo sanitario? Sí, pero a eso lo obliga el gobierno. Y esa posición del gobierno, que genera, que es por demás una distorsión, genera un declive también en la producción. Y entonces esa superficie cultivada se ha reducido en un 70%. 70% es la superficie que se ha reducido en la producción, en este caso de papa. Cuando se habla de plantaciones de caña de azúcar que demandan 90.000 toneladas de fertilizante, solo se recibieron 1.000 toneladas de fertilizante. Vale decir, necesitaban 90.000 y le llegaron nada más 1.000. Los caficultores, esta etapa de fertilización la desaprovecharon porque igual que cañicultores, floricultores, eso no está en las prioridades de Agroestante. ¿Ustedes se acuerdan de Agroestante? Agroestante es Agropatria, pero antes cuando era Agroisleña nada de esto faltaba. El 2017 se comporta desde el punto de vista climático normal, pero lo que no se ha comportado desde el punto de vista normal es el gobierno en la atención que tiene que prestarle a los productores del campo. Dice la gente de Fedeagro que para esta fecha deberíamos haber completado la superficie de siembra de cereales de los llanos. La siembra de los llanos centrales y orientales, los insumos requeridos no han estado disponibles para la compra y apenas se sembró el 30% de lo programado, en contraste con el año anterior, cuando se había completado el 80%. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando
entonces de una pésima gerencia pública cuyo propósito o destino final es generar la escasez para establecer después el racionamiento. Dice Fedeagro que ellos y sus asociaciones han sido marginadas en la venta de insumos. ¿Quién vende el insumo? El gobierno. Dan, por ejemplo, un ejemplo para entender mejor las cosas. Habla de la disponibilidad de semilla de maíz. Dice que solamente para mayo era de 580.000 sacos. De ese total, las asociaciones que producen el 80% del maíz a nivel nacional solamente han recibido el 22%. El otro 78% se distribuyó a programas públicos particulares, conocidos, de intermediarios con los temas de la producción. Los productores de arroz estiman poder alcanzar 65.000 hectáreas. Ese reglón solamente en promedio se ha podido sembrar el 50% en los últimos 5 años. Es por eso que dicen que por razones a otros rubros, como el caso del sorgo, la semilla disponible solo alcanza para cubrir el 30% de la intención de siembra. Para decir, este informe de Fedeagro está muy bien desde el punto de vista de las estadísticas que va presentando. En cuanto al abastecimiento de insumos, dice Fedeagro, que es el más crítico de las últimas décadas y propende a agravarse. En eso estamos totalmente de acuerdo. Dice que el favoritismo de los programas públicos, esta suerte de ventaja que se van dando entre ellos mismos para nada, porque al final tampoco están produciendo, porque el sesgo ideológico de la revolución es liquidar lo privado en los medios de producción, pues obviamente que nosotros en Venezuela no somos la excepción porque estamos gobernados por un grupo que es marxista y tú sabes que los marxistas pues ni bodega han tenido nunca. Bueno, entonces Fedeagro advierte que la cosa se puede agudizar, que ese agudizamiento tiene que ver con desabastecimiento de alimentos, de precios más altos, total que lo que nos espera es mucha más crisis todavía. Advierte Fedeagro que hace 2 semanas lo advirtieron y que hoy lo están ratificando. Venezuela vive una emergencia agroalimentaria, la cual se manifiesta no solo en el consumo de alimentos, sino también en la disponibilidad de agroinsumos básicos y necesarios para la producción agropecuaria, razón por la cual están solicitando la habilitación del canal humanitario de insumos agrícolas. En este punto también es importante destacar que esa solicitud que se ha venido haciendo del canal humanitario es con veeduría y es con control internacional, nunca con el control solamente del gobierno de Nicolás Maduro. Eso es lo que está pasando en materia de insumos, en materia de producción. Es lamentable cuando uno escucha, es lamentable cuando uno lee estos informes, porque entonces ahí es donde uno se percata que de forma definitiva se ha perdido mucho tiempo. El gobierno se complace con esa pérdida de tiempo porque le ayuda en su propósito de doblegar a la gente por hambre, pero nosotros hemos venido perdiendo no solamente calidad de vida, sino hemos venido perdiendo los derechos que antes conocimos a manos de un proceso inverso al de la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa fue el levantamiento del pueblo para que los derechos del monarca le pasaran al pueblo y con ellos convertirse en ciudadanos, y nosotros estamos en el proceso contrario, nosotros estamos entregando los derechos civiles, estamos entregando los derechos políticos, estamos entregando los derechos económicos y sociales al gobierno y nosotros nos estamos despojando de esos derechos. Bueno, quiero decirles que hoy seguimos con las asambleas de ciudadanos, hoy está convocado también algunos plantones, todo el mundo en la lucha, absolutamente todo el mundo en la lucha. Yo me despido de ustedes con este pensamiento.
Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. Este es un pensamiento de Confucio con el que estoy totalmente de acuerdo. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Que la preciosa sangre de Cristo los cubra y los proteja hoy a todos en la calle y en la protesta. Que tengan un excelente día.